Vamos a la última del día de hoy, que es accidentes por caída a distinto nivel, análisis de los siniestros, desviaciones en los lugares de trabajo, lesiones a consecuencia de las caídas y actuaciones en primeros auxilios, a cargo del Banco de Seguros del Estado, y ya están subiendo Diego Eduardo Lapiedra Easton y Nicolás Fernández Fajardo. Así que ya les doy la oportunidad. ¿Viene con regalo y todo? Sí, venimos con la reina. Buenas tardes para todos, un placer participar en el Congreso y felicitaciones para los valientes que se quedaron a esta última exposición. Bueno, ¿cuánto creen ustedes que tarda una persona en caer en una distancia de 10 metros hacia el nivel inferior? 2 segundos. 2 segundos es lo que demora. ¿Cuánto dijeron ahí? 1 segundo, un poquito más. Bueno, y eso sucede en nuestro país a pesar de tener normativas, procedimientos y equipos de protección personal definidos para esas tareas. ¿Conocen la metáfora de la rosa con el trabajo en altura? ¿Nadie conoce? Bueno, lo vamos a ir viendo en conjunto un poquito más adelante. La justificación de este trabajo es los datos que surgen del monitor de accidente de trabajo del Banco de Seguros y unos datos preliminares que accedimos para esta actividad. Los objetivos son 4, los 3 primeros los desarrollo yo y el cuarto lo desarrolla Diego, son los que están viendo allí. Presentar los datos del monitor y estos preliminares que le comentaba, identificar las principales desviaciones que encontramos en obra cuando hacemos los relevamientos, integrar estos aspectos en la gestión preventiva y el cuarto objetivo, detallar las lesiones de este tipo de accidentes y primeros auxilios a prestar a realizar. La normativa, la que está detallada allí, la primera ley de seguridad laboral, la ley que regula la cobertura de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, el decreto específico de seguridad e higiene para la industria de la construcción y el de servicio de prevención y salud en el trabajo. Bien, los datos que vamos a ver están dentro de este contexto. El periodo considerado es del año 2022 hasta octubre del 2024 para el grupo de actividad 9, subgrupo 100, 201 y 202. Y el tipo de accidente que vamos a ver son los que están relacionados con caídas de distinto nivel, desde altura y en profundidad. En profundidad sería cuando un trabajador se cae a una excavación, una zanja, por ejemplo. Bien, acá lo que vemos son las denuncias patronales que recibió el Banco de Seguros en ese periodo relacionado con este tipo de accidente. Fíjense, en el año 2022 se registraron 364 denuncias y tuvimos un fallecido a consecuencia de este tipo de accidente. En el 2023, 383 y en el 2024, 328. Esa fotito que se ve ahí aérea es este mismo auditorio. Acá ingresan o tiene capacidad para 360 personas. Fíjense que si nosotros tomamos los lesionados del año 22, entrarían en cada una de estas butacas, quedarían 4 personas sentadas en los escalones o paradas. Y eso también como para que podamos mirar para el costado y tomar magnitud de qué es lo que representa 364 lesionados en el año 2022. Otra cosa que se desprende acá es que tuvimos casi un lesionado por caída a distinto nivel en ese año 2022. Como para bajar a tierra, porque muchas veces vemos los números y los números son como difícil de incorporar. Denuncia por departamento, sabemos que en este periodo, 2022, octubre de 2024, el 70% de las denuncias por este tipo de accidentes se generaron en 3 departamentos: Montevideo, Canelones y Maldonado. Tipo de caída,
La que se da con mayor frecuencia es caída en altura. Promedio de edad detallado por año. En el año 2022, 39 años de edad de los involucrados. En el año 2023 fueron 41 el promedio y en el año 2024 42 años de edad. Y acá el rango etario que tiene mayor frecuencia, que es ese que pueden leer ahí, de 30 a 39 y de 40 a 49 años. Así vemos que en este periodo hubo personas involucradas con este tipo de accidente que tenían entre 70 y 74 años. Todos tenemos necesidad de trabajar, ¿verdad? Es un derecho. Pero yo en lo personal me pregunto si, cuál es la necesidad que tiene un lugar de trabajo de exponer a personas que tienen esta edad a hacer este tipo de tareas. Se los transmito para que cada uno lo medite. Acá lo que vamos a ver son las principales desviaciones que vemos en obra. El Banco de Seguros realiza de forma periódica inspecciones en obras de construcción. Las desviaciones que vamos a ver acá son las que están relacionadas a un tipo de trabajo que tiene riesgo de caída de distinto nivel y la obligación de utilizar un EPP, un equipo de protección personal, contra caídas a distinto nivel. La primera desviación que vemos es esa, es el personal que está realizando una tarea, obra nueva u obra de mantenimiento, que no utiliza el arnés de seguridad. Aquí, por ejemplo, unos trabajadores que estaban inspeccionando un techo, recorriéndolo, en este caso es una chapa galvanizada ondulada, que denota alguna ausencia de mantenimiento, por el óxido me refiero. No están utilizando ninguna protección personal contra caídas. La otra situación, ustedes van a ver que las distintas situaciones son como evolutivas. Pasamos el primer escenario, no hay arnés de seguridad. En este segundo escenario hay un arnés de seguridad, pero la colocación no es la correcta. El arnés está suelto, está flojo, ¿sí? Y en caso que ese trabajador caiga en altura y necesite quedar sostenido por todo este sistema de protección contra caída a distinto nivel, seguramente que va a agravar la lesión que va a recibir ese trabajador por el impacto. Otra situación que vemos en obra también es esta. Un trabajador con un arnés bien colocado, con su cola de amarre, pero la cola de amarre la tiene en las argollas laterales o en alguna otra parte y no está conectado al punto de anclaje o la línea de vida. Otra desviación que vemos. También vemos esta situación, por ejemplo, un trabajador con su arnés trabajando y el mosquetón está enganchado en un punto de anclaje que por las dimensiones que tiene no le permite cerrar el mosquetón. Entonces el mosquetón está abierto. Si ese mosquetón no se ve, pero si ese mosquetón gira, rota, se levanta, se va a liberar y el trabajador va a quedar desconectado de ese punto de anclaje. Entonces ahí lo que deberíamos ver es la utilización de estos elementos auxiliares, provisorios, transitorios, para poder vincular al trabajador a la estructura donde está realizando la tarea. Todos estos elementos que nos permiten conectar al trabajador a través de la cola de amarre al punto de anclaje tienen una vida útil, requieren certificación y mantenimiento. Y otra cosa súper importante que rompe los ojos, cuando hacemos las inspecciones vemos que el trabajador tiene el arnés, está vinculado a un punto de anclaje, pero el punto de anclaje subjetivamente nos genera dudas si realmente va a cumplir con ese valor, con el estándar que detalla el decreto de 1500 kilonewtons. Eso es importante también, que como dijeron los otros disertantes, la importancia de la planificación, ¿sí?
no es solo de que tenemos que hacer el llenado y a medida que vamos avanzando vemos cómo solucionamos los temas de prevención. Estos aspectos de puntos de anclaje son muy importantes y si los podemos planificar con antelación nos va a dar un mejor resultado. La cola de amarre con doble mosquetón para la utilización del trabajador cuando se tiene que desplazar horizontal o vertical o cuando tiene un punto de anclaje que es discontinuo, ¿sí? Viene enganchado en un elemento y se termina acá el elemento y se tiene que enganchar en este otro lugar para continuar amarrado, fijado un punto de anclaje. Es importantísimo que el trabajador siempre esté vinculado al menos a un punto, ¿sí? De que antes de conectar acá para engancharse acá, pueda conectar la otra cola, queda enganchado, abre el mosquetón y sigue la recorrida o haciendo el trabajo. También, un tema importantísimo, ¿qué factor de caída tengo que considerar en la tarea? 0, 1, 2. Vean esta foto. Un trabajador en una plataforma, en un andamio, está a más de 2 metros de altura, tiene la necesidad de utilizar un arnés, una cola de amarre, pero la cola de amarre tiene una longitud tal que si ese trabajador se cae de esa plataforma, una parte de su cuerpo va a impactar contra el piso, ¿sí? Entonces, parecido no es lo mismo, porque quizás ese sistema de EPP era el adecuado para una tarea que se realiza a mayor altura y acá no. Entonces, todas las tareas tienen que llevar un análisis puntual para el trabajo que se va a realizar. Lo que tiene que ver con la gestión preventiva, la elección y compra de las protecciones personales en relación a lo que me ofrece la plaza a través de los proveedores y la necesidad que yo voy a tener para mi obra, la tarea que voy a realizar. La selección del trabajador, la categoría, los antecedentes laborales, la aptitud para esa tarea. Ustedes saben que los arneses de seguridad están diseñados para una carga máxima. La carga máxima es el peso corporal del trabajador. Entonces, hay que evaluar eso también, las características del trabajador respecto a la protección que le voy a suministrar o la que tengo disponible en mi empresa. La aptitud para la tarea, las patologías que pueda tener el trabajador que agrave el riesgo de trabajar en altura, importante, que va vinculado con el apto médico para realizar este tipo de tarea y la vigilancia de la salud. La formativa, la capacitación inicial, la periódica cuando hay cambio de etapa, cuando hay modificación de equipos, de máquinas, de tecnología. Que las actividades teóricas y prácticas incluyan una etapa de evaluación, no que sea que el prevencionista o los que estén involucrados dicten la capacitación, cerramos el libro y nos vamos. Que haya una evaluación para saber si el trabajador comprendió cuáles son las medidas de seguridad que tiene que adoptar. Posterior a esa capacitación, ya in situ, en el lugar de trabajo, hacer una evaluación de la capacitación que dictamos, justamente para eso, para saber si el trabajador está implementando las medidas de seguridad. Y esto es un aspecto que aprendimos o al menos yo aprendí con Vicente, el modelo tricondicional, de que el trabajador, para que logre las medidas de seguridad, tiene que saber, tiene que poder y querer. En el saber y poder podemos influir, y en el querer también, pero es más difícil el tema de generar la motivación en el trabajador para que se alinee las normas de seguridad en ese puesto de trabajo. Las operativas, planificar la tarea y tipo de protección a implementar, las charlas de 5 minutos, las AST, los permisos de trabajo, la inspección del equipo que voy a utilizar para trabajar, un andamio, un balancín, una plataforma y las protecciones personales que están asociadas a esa tarea. El descarte de los equipos, todo tiene una vida útil, tiene un vencimiento, un deterioro. Los cubrecantos, muchas veces vemos eso en la obra, que está la línea de vida que viene de un elemento en la azotea baja y cuando llega
al pretil o a la losa, la línea de vida entra, por mencionar un caso, entra en contacto con esa arista y el mismo movimiento va a deteriorar la línea. Entonces, la utilización de cubrecantos en esta situación, pero hay muchas más. Continuar aplicando el procedimiento para la detención de tareas. Registro de las desviaciones en el libro de obra. No solo registrarlas, sino que detallar cuál es la medida de control y posterior hacer un seguimiento para ver si esas medidas que nosotros determinamos que me controla el riesgo o me reduce el nivel de riesgo de esa tarea, se implementó. Las reuniones de planificación con todos los actores involucrados, dirección de obra, capataces, delegados de seguridad, prevencionistas, subcontratos. La señalización general en los lugares de trabajo y en los andamios, por ejemplo, la señalización de cuáles están habilitados y no para su trabajo. Y para cerrar esta primera parte, leerles esto. Por eso está ella ahí. Como la rosa, el trabajo en altura es bello y desafiante, pero quien olvida sus espinas, y en este caso los riesgos, se lastima. La seguridad no es opcional, Es la diferencia entre admirar la flor o sentir la herida. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Diego Lapiedra, yo soy médico cirujano, trabajo en el Hospital del Banco de Seguros. Empecé a trabajar como cirujano de guardia del hospital hace ya unos 14 años y en los últimos años me desempeño como jefe del servicio de emergencia del hospital. En realidad, cuando me invitaron a venir acá, yo pensaba qué le puedo aportar yo como médico en este ambiente de gente centrada en la prevención y qué visión les puedo dar yo después de toda una mañana que el destino quiso que venga a cerrar esta presentación con un fuerte enfoque en la prevención. Vengo yo, el aguafiesta, que nadie quiere invitar a la fiesta, a contarles qué pasa cuando todo eso que ustedes planifican falla, ¿sí? Nosotros ya mostró, vamos a hablar ahora enfocándonos fundamentalmente en el tema de las precipitaciones, que mostró Nicolás, promedio de 350 precipitados vemos en el año, pero les puedo contar que en el hospital atendemos 60 usuarios en el día, 1.800 usuarios en el mes, y en Montevideo unos 20.000 accidentes de trabajo en el año, ¿sí? No, obviamente que no son todo este tipo, no toda esta magnitud, pero se falla mucho, por más que uno ponga enfoque en la prevención. Y el objetivo mío en estos minutos que vamos a hablar es que se lleven esa semillita que les voy a mostrar al final, en donde podemos, sin ser médicos y sin tener formación que no pretendemos que tengan en medicina, entender estas tres cosas que dice acá. Por un lado, cómo se producen las lesiones cuando se producen. Después, cuáles son las más frecuentes y de qué se muere la gente, en este caso, cuando se precipita. Pero sobre todo, cómo puedo ayudar. Fuera de la medicina, ¿qué puedo hacer yo para ayudar? Y cuando digo yo, me refiero a ustedes. Bueno, primero que nada, volvemos a física del liceo, ¿sí? Por lo menos yo me tuve que retrotraer mucho tiempo. ¿Qué pasa cuando una persona se precipita, se cae de una altura? Y el factor más importante acá es la altura, que se representa en la fórmula de física con la letra H, ¿sí? La altura es uno de los factores más importantes, como vamos a ver, provoca las lesiones, ¿sí? Y si también seguimos rememorando, cuando una persona cae, sufre un movimiento uniformemente acelerado que termina en el piso, en el impacto, y que cuando no hay ningún objeto en el medio, es la aceleración que esa persona va adquiriendo es igual a lo que es la gravedad. ¿Por qué hablamos de todo esto? Porque la velocidad final al momento del impacto es uno de los factores más importantes que determina las lesiones. Es más, si vemos la fórmula, vemos que la velocidad final es proporcional a esa altura y proporcional a esa gravedad, o sea, a esa aceleración. ¿Qué pasa? A veces hay rozamiento, y el rozamiento en la construcción o en los precipitados es esto: la persona que cae no siempre es una caída libre, y los impactos que puede ir sufriendo en su caída pueden provocar lesiones, pero le pueden ir disminuyendo la velocidad, y eso hace que veamos gente a veces de caída de 25 metros que sobreviva, ¿sí? ¿Por qué? Porque va disminuyendo ese rozamiento, lo que es el impacto final. Por ende, concepto importante, el impacto, que es quien determina las lesiones, tiene que ver con la altura, que es el principal determinante de la mortalidad, con la velocidad que adquiere ese final, y eso es proporcional a la aceleración, y el rozamiento que pueda tener en el camino. Y seguimos, ¿sí? Y seguimos ahora con la tercera ley de Newton. Digo, ¿qué me viene a hablar este hombre de la tercera ley de Newton? Porque explica perfectamente lo que pasa cuando una persona cae. Y lo que pasa cuando una persona cae es esto, ¿sí? Es un objeto impactando contra otro, que la energía que provoca el impacto, ¿sí?,
se devuelve en igual magnitud y fuerza, dirección contraria, sobre el punto de impacto. ¿Tá? Por lo tanto, cuanto más rígido es el suelo, ¿sí? mayor van a ser las lesiones porque menos capacidad tiene ese cuerpo que impacta de disipar la energía. Por eso si saltamos y caemos en un trampolín, rebotamos, y si caemos contra el piso, toda la energía la absorbe el cuerpo y eso es lo que provoca la lesión. ¿A qué vamos con todo esto? Primero, que hay muchos conceptos que son confusos en la literatura. Caída generalmente se habla cuando una persona cae de su altura, de una altura no mayor a su talla. Después hay conceptos como defenestración o como precipitación, que son muy confusos, tienen definiciones variables y que hablan de los metros en los cuales cae. Nosotros generalmente le hablamos a precipitación a todo lo que es por arriba de la caída, pero entendemos de que la mortalidad de la caída no es la misma que la mortalidad de la precipitación, que estrictamente es por arriba de los 25 o 50 metros. Y nuevamente la altura de la que cae es el determinante más importante. ¿Cómo golpea? ¿Dónde puede pegar? ¿O dónde son las lesiones más importantes que tiene una persona que cae de una altura? Una de las formas que caen es de cabeza. ¿Y qué puede provocar eso? Dos cosas fundamentales. Lesiones a nivel cráneo-encefálico, cae de cabeza, fractura de cráneo y lesiones hacia adentro. Y lo otro que puede provocar son lesiones a nivel cervical, como vemos ahí, es la columna cervical que tiene una de sus vértebras desplazadas hacia adentro y provoca lesiones en la médula. Ustedes dirán, ¿para qué me está diciendo todo esto? Pero esto va a tener un objetivo, yo les prometo. Esto es otra forma de impactar, el impacto caudal, cola, o el impacto de pie, que se llama también el síndrome de Don Juan, es la caída del paracaidista, ¿sí? Que lo que provoca es lesión del astrágalo, que son los huesos del pie, fracturas de la pelvis o fracturas de articulación de la cadera, además de otro tipo de lesiones en la columna. ¿Sí? Ya estoy viendo las caras que yo quería ver. Me encanta hablar para gente que no es médica porque genero esto con este tipo de presentaciones, pero no hay sangre, yo les prometo. La otra forma de caer es el impacto de costado, ¿sí? Y que va a provocar lesiones costales, lesiones pulmonares, lesiones en órganos macizos como el vaso, como el hígado, que también son determinantes de la mortalidad. Esto es para que vean la importancia que tiene. ¿Y de qué se muere la gente que se cae de altura? De dos cosas. Cuando hay un impacto en el cráneo, ¿sí? La fractura provoca generalmente hematomas de este tipo subdurales que presionan hacia dentro del cerebro y provocan la muerte por lo que llamamos hipertensión endocraniana. La caída de cabeza mata por eso. Pero lo otro, y en lo que más podemos nosotros a veces actuar y causar una diferencia, es que la segunda causa de muerte en los precipitados es por exsanguinación. Se mueren exsanguinados, ¿sí? Por traumatismos de vasos sanguíneos de los miembros. Y aquí podemos hacer cosas nosotros para tratar de que esa persona, mientras llega a la ayuda, no fallezca y tenga una oportunidad de sobrevivir. Este es un artículo turco de una revista internacional importante que hace hincapié en mucho de lo que se habló acá. Todo lo que es que la mayoría de las muertes por traumatismos ocurren en el sector prehospitalario. O sea, el que llega al hospital tiene más chance de sobrevivir. Pero además, la medicina, ¿sí? Prehospitalaria y la prevención del trauma, esos programas, son los factores más importantes que reducen esa mortalidad. Acá se habló mucho de la prevención, pero yo considero, y por eso creo que lo que puedo aportar en esta presentación, que hay un elemento más que podemos hacer, y es lo que viene después que el accidente se produce y antes de que llegue la ayuda capacitada. Primeros auxilios, todo el mundo sabe lo que son los primeros auxilios cuando hablamos, pero la definición de primeros auxilios de la literatura o de la OMS es que son una serie de medidas o actividades que hacemos cuando una persona sufre una lesión para tratar de que el problema no empeore. Y uno diría, bueno, yo quisiera hacer más que eso. No, es que no empeore hasta que llegue la ayuda capacitada. Y eso es muy importante, que la situación que no empeore, porque les prometo que va a empeorar, hacer cosas para que no empeore hasta que llegue quien está más capacitado que nosotros, es un hueco que muchas veces dejamos libre esperando a que llegue la móvil del área de cobertura, ¿sí? Y se pierden minutos o tiempo que es muy importante para asistir a esa persona y para hacer la diferencia entre la vida y la muerte muchas veces. Este concepto PAS es un protocolo clásico en primeros auxilios que es proteger, avisar y socorrer, ¿sí? Cuando hablamos de proteger siempre hablamos de protegernos a nosotros. Es muy común que uno en el afán de asistir a una persona se exponga a situaciones de riesgo y lo que siempre decimos los médicos es no se transforme en una segunda víctima. Ya bastante tenemos para atender al accidentado que el que quiso ayudar muchas veces se transforma en una nueva víctima por querer ayudar. Ambientes inseguros como este, un accidente de tránsito con un incendio, un auto con derramamiento de combustible y un señor que se arrimó a ver qué pasaba. Esta persona está jugando con su vida, ¿sí? Se expuso en una situación en la que se puede transformar en una nueva víctima. O sea que el primer consejo es, cuando asistamos a alguien, no nos transformemos nosotros en una segunda víctima y definamos lo que es un área segura para ingresar, ¿sí? Y no transformarnos por ser héroes en víctimas. Avisar es lo más importante antes de empezar a socorrer, llamar en vía pública al 911, solicitar ayuda capacitada y después empezar a asistir a la persona.
Esto es el ABC, me parece que lo voy a pasar por un tema que yo me quiero enfocar fundamentalmente en estas tres cosas, que es en las que yo creo que en un accidente que se da en una situación, por ejemplo, de la construcción, podemos hacer diferencias. Y son lo que es la inmovilización o manejo de la columna, lo que es el manejo de las fracturas y las actuaciones que podemos tener cuando hay una hemorragia. Acabamos de decir que las hemorragias de los miembros son una de las causas más importantes de muerte en los precipitados. Bueno, podemos hacer cosas, ¿sí? Para inmovilizar la columna, el concepto más grande para llevarse acá, esto no intenta hacer una clase de medicina, sino explicarles que hay cosas sencillas para hacer y hacer una diferencia. Van a ver que cuando llegue la ayuda, lo primero que va a hacer es ponerle un collarete a la persona, no importa el accidente que tuvo, la altura de la que cayó, porque el concepto es que toda persona con un traumatismo de este tipo tiene una lesión cervical hasta demostración de lo contrario. Va a llegar y le van a poner un collarete, pero capaz que está nervioso, está excitado, ¿sí? Y podemos hacer cosas nosotros, aunque no tengamos un collarete, que deberíamos quizás tener, que es, por ejemplo, inmovilizar la columna con nuestras manos. O si lo vamos a lateralizar, hay ejercicios, maniobras de sostener la columna cervical mientras lateralizamos a la persona, que previenen daños mayores que sin querer podemos provocar nosotros. Con respecto a las fracturas, otras cosas. Así nos llegan los pacientes con traumatismos de las manos, capaz que no en el contexto del precipitado, pero cuando llega esto a la emergencia tenemos un problema. Ni les digo cuando son de acero quirúrgico los anillos, mucho más complicado de cortar. Entonces, por ejemplo, sacar un brazalete, sacar un anillo, cuando una persona tiene un accidente y se empieza a inflamar la mano, a nosotros nos ayuda mucho y a la persona también. Inmovilizar las fracturas, ¿sí? Inmovilizar no es reducir. Inmovilizar la fractura es lo que están ahí, que les vamos a explicar, es dejar fijo el miembro, por ejemplo, para tratar de esto que vemos acá. Evitar que una fractura que está cerrada, o sea que la piel está indemne, se transforme en una fractura abierta, que se rompa la piel. Evitar otras complicaciones. Un hueso roto, como se ve en la figura de al lado, puede romper vasos, arterias que tenemos alrededor. Si lo llevamos en la caja de una camioneta moviéndose o lo zarandeamos de un lado para el otro, podemos provocar lesiones nosotros sin querer. Y el dolor de la persona va a disminuir mucho si nosotros le inmovilizamos. Y bueno, esto es muy complicado de hacer, no, para nada complicado. Miren el muchacho con un cartón y 2 pedazos de pañuelo, le solucionó el problema. ¿Cuáles son los conceptos, por ejemplo, que tenemos que tener y qué es lo que deberíamos aprender? Que cuando inmovilizamos una fractura tenemos en cuenta las 2 articulaciones, la de arriba y la de abajo. El objeto que pongamos tiene que sobrepasar las 2 articulaciones y capaz que con un pedazo de caja de cartón y 2 trapos podemos hacer lo que hizo el compañero que está ahí asistiendo, inmovilizar esa fractura. Vieron que no la volvió al lugar, el cine de Hollywood ha hecho mucho mal, cuando vuelven las fracturas al sitio, eso no hay que hacerlo, sino que simplemente inmovilizar genera muchos beneficios y evita complicaciones. Vieron que no estoy hablando de ciencia importante, sino que son maniobras bastante sencillas. Y llegamos al punto de las hemorragias, acá es donde todo el mundo se desmaya, porque mostramos sangre, pero es para que vean la diferencia entre un sangrado arterial, por ejemplo, que es a chorro y ese color rojo brillante, y un sangrado venoso, que es oscuro, como cuando nos sacan sangre en el médico, ¿sí? Que tiende a chorrear, que son los sangrados más importantes que tenemos que aprender a detectar si estamos con la desgracia de estar en una obra y esa persona se cayó, u otro montón de situaciones, lesiones con amoladoras, montón de situaciones que nosotros presenciamos después en el hospital. Identificar el tipo de sangrado que tiene es importante para saber cuándo actuar. Son 3 maniobras básicas que nosotros enseñamos en los cursos, en las ferias que hacemos en el Hospital del Banco, en la feria CISO que hicimos hasta hace 15 días, que son la compresión directa de las heridas, que ahora les voy a explicar cómo se hace, la compresión de las arterias que llevan sangre de esas heridas, y después los famosos torniquetes que vemos en las películas y todos lo hacen mal. La compresión directa, y acá la parte donde ponen la cara rara, es, primero, la presión continua del punto de sangrado, que es algo natural, uno ve algo sangrando y quiere ir a parar el sangrado, pero vamos a hacerlo bien. ¿Cómo lo hacemos bien? Primero, en forma continua. Segundo, nunca menos de 10 minutos medido por reloj. Vieron que el minuto de reloj siempre es más largo que el minuto que uno percibe, ¿no? El minuto de reloj. Y lo otro importante es utilizar una gasa, un pañuelo, un trapo, un pedazo del fregón de la cocina, lo que tenga a mano, y eso se introduce hacia adentro de la herida, como muestra el dibujito. Y si ustedes ven, la parte de arriba es lo que uno nunca hace o nunca pensaría en hacer, porque da como impresión, mientras que lo que está abajo es lo que está mal y que no va a detener un sangrado si una herida es profunda, por ejemplo. Son detalles que aprendiéndolos pueden hacer diferencias. Por ejemplo, si este obrero se clavó un cuchillo, se clavó un fierro en la rodilla o tiene una fractura expuesta, lo que no vamos a hacer es sacarle ese objeto.
pero es algo natural, sacámelo por favor, y a ver le saco. Estaba tapando una arteria y ahí yo provoqué el sangrado y me compliqué la vida yo y al hombre, ni te digo. Entonces, por ejemplo, los cuerpos extraños enterrados en un miembro no se sacan. ¿Sí? No se sacan porque pueden complicar y provocar sangrados. Es más, se fijan con un paño, con una venda, tratamos de fijarlos y trasladarlo con eso. Conceptos de la vida diaria que está bueno tener para saber cómo actuar bien y no empeorar las lesiones. Esto en realidad me importa más la imagen del medio, el concepto. Uno puede aprender a palparse los pulsos, sobre todo los miembros, donde los tiene, pero sobre todo, además de apretar el lugar de la herida, uno debería, muchas veces si no logra cohibir un sangrado, apretar el lugar por donde la arteria lleva sangre a esa herida, y esa maniobra, complementando la 1 y la 2, también logra disminuir sobre todo sangrados importantes arteriales de los miembros, y la mayoría de las veces logra detenerlos hasta que llega la ayuda. ¿Qué pasa? Tenemos un accidente en la ruta, ¿sí? La ayuda más cercana a veces tiene tiempos que son imposibles de acortar, y a veces la diferencia entre la vida y la muerte de una persona son minutos. Una lesión de la arteria femoral desangra y mata por exsanguinación a una persona en menos de 5 minutos si uno la deja sangrando, ¿sí? Por lo tanto, capaz que cuando viene la emergencia móvil estamos tranquilos porque tenemos área de cobertura, resulta que la emergencia móvil cuando llegó no tiene mucho para hacer y nosotros pudimos haber hecho cosas. Entonces, situaciones extremas, se enseña lo que es colocar un torniquete, que es un método que anula la circulación hacia el miembro, que siempre se hace, detalles técnicos, proximal a la herida, o sea, si la herida está ahí, hacia atrás, ¿sí? Hay gente que lo hace distal, no sirve para nada, al contrario. Lo otro importante, se usan elementos anchos para no lastimar las arterias. Siempre anotar la hora de los torniquetes, por ejemplo, porque ese miembro va a quedar sin sangre durante muchas horas, esperemos que no, pero a veces minutos o 1 hora, y eso va a provocar cambios en ese miembro que puede hasta perderlo. Es importante saber esa hora, cuándo empezó a hacerse ese torniquete, y obviamente nosotros nunca aflojarlo. Acá vemos el detalle que se hace por un cinturón, con una venda, con un trapo, lo que tenga a mano, se ata varios nudos por arriba, ¿sí? Se coloca un palo, un hierro, lo que yo tenga a mano, ato de vuelta por arriba y se empieza a realizar el torniquete, que es tornear en un único sentido, y eso va a provocar el cese de la circulación hacia ese miembro. Y como se ve acá abajo, después se puede poner un trapo o algo distal para dejar fijo ese torniquete y trasladar a la persona en el caso de que la ayuda demore o no esté cerca o no haya quien venga a ayudarnos. ¿Cuál es la idea de esto? ¿Que ustedes se transformen, salgan de acá y vayan a aplicarle torniquetes a la gente? Me imagino que no. Pero sí que hay información y hay cosas en las cuales en esta cadena que hablamos hoy de mañana, que todo lo que tiene que ver con la prevención, si falla la prevención, la asistencia por emergencia móvil, que termina en el hospital donde lo recibimos nosotros, hay lugar para esto, ¿sí? Y este es el objetivo y la plantita que yo les explicaba hoy que quiero que crezca, es el concepto de que los primeros auxilios ocupan un lugar entre la prevención y la asistencia por la emergencia móvil. Hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que se aprenden, no se van a aprender acá, pero necesitan una capacitación teórica y necesitan un entrenamiento que no es complejo, pero debe ser realizado, porque puede hacer la diferencia en situaciones como estas entre la vida y la muerte de una persona. Mi objetivo hoy entonces era esa semilla, plantar una idea más allá de la prevención. Cuando falla la prevención, hay cosas que podemos hacer y que podemos hacer la diferencia. De parte del hospital, muchas gracias.